Buenas tardes, mi nombre es Walter Yepes y estoy cursando el programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Remington. En este momento estamos viendo énfasis 2 y vamos a explicar un poquito lo de fortalecimiento de una red en capas, de una red corporativa y cómo lo podríamos mejorar. Bueno, las capas que se pueden usar es el modelo OSI. Hay otro modelo que es el que actualmente se usa en internet, pero el más completo es el OSI, es el que voy a explicar. OSI significa interconexión de sistemas abiertos. Es una arquitectura de 7 capas. Cada capa tiene una funcionalidad específica para realizar. Todas estas 7 capas trabajan en colaboración para transmitir los datos de una persona a otra en todo el mundo. Aquí, como vemos, un gráfico donde se puede ver las 7 capas: la capa de aplicación, la de presentación, la de sesión, la de transporte y demás. La primera capa es la capa física, que es responsable de la conexión física real entre los dispositivos. La capa física contiene información en forma de bits. Es responsable de transmitir bits individuales de un nodo al siguiente. Al recibir datos, esta capa obtendrá la señal recibida y la convertirá en ceros y unos. Los enviará a la capa de enlace de datos, que volverá a unir el marco. Sincronización de bits. Proporciona la sincronización de los bits al proporcionar un reloj. Este reloj controla tanto el emisor como el receptor, proporcionando así la sincronización a nivel bit. El control de velocidad de bits define la velocidad de transmisión, es decir, el número de bits enviados por segundo. Topologías físicas. Especifica la forma en que los diferentes dispositivos nodos están dispuestos en una red, es decir, topología de bus, estrella o malla. Y el modo de transmisión define la forma en que los datos fluyen entre los dos dispositivos conectados. Los diversos modos de transmisión posibles son simplex, half duplex y full duplex. La segunda capa es de enlace de datos. La capa de enlace de datos es responsable de la entrega nodo a nodo del mensaje. La función principal de esta capa es asegurarse de que la transferencia de datos esté libre de errores de un nodo a otro sobre la capa física. Cuando un paquete llega a una red, es responsabilidad del DLL transmitirlo al host utilizando su dirección MAC. La capa de enlace de datos se divide en 2 subcapas: control de enlace lógico, que es LLC, y control de acceso a medios en MAC. El paquete recibido de la capa de red se divide en tramas dependiendo del tamaño de trama del NIC, tarjeta de interfaz de red. DLL también encapsula la dirección MAC del remitente y del receptor en el encabezado. La dirección MAC del receptor se obtiene colocando una solicitud ARP, protocolo de resolución de direcciones, en el cable, preguntando quién tiene esa dirección IP, y el host de destino responderá con su dirección MAC. Funciones de la capa enlace. El enmarcado, que es el enmarcado, es una función de la capa del enlace de datos. Proporciona una manera para que un remitente transmita un conjunto de bits que son significativos para el receptor. Esto puede lograr adjuntando patrones de bits especiales al principio y al final de la trama. Direcciones físico. Después de crear tramas, la capa de enlace de datos agrega direcciones físicas, que es la dirección MAC del remitente y o el receptor en el encabezado de cada trama. Control de errores. La capa de enlace de datos proporciona el mecanismo de control de errores en el que detecta y retransmite tramas dañadas o pérdidas. Control de flujo. La velocidad de datos debe ser constante en ambos lados. De lo contrario, los datos pueden corromperse. Por lo tanto, el control de flujo coordina esa cantidad de datos que se pueden enviar antes de recibir el acuse de recibido. Control de acceso. Cuando varios dispositivos comparten
un único canal de comunicación. La subcapa MAC de la capa del enlace de datos ayuda a determinar qué dispositivo tiene control sobre el canal en un momento dado. La tercera capa es la capa de red. La capa de red funciona para la transmisión de datos de un host a otro ubicado en diferentes redes. También se encarga del enrutamiento de paquetes, es decir, la sección de la ruta más corta para transmitir el paquete, a partir del número de rutas disponibles. La capa de red coloca la dirección IP del remitente y del receptor en el encabezado. El enrutamiento. Los protocolos de la capa de red determinan qué ruta es adecuada desde el origen hasta el destino. Esta función de la capa de red se conoce como enrutamiento. Direccionamiento lógico. Para identificar cada dispositivo en la red interna de manera única, la capa de red define un esquema de direccionamiento. La dirección IP del remitente y el receptor se colocan en el encabezado por cada capa de red. Tal dirección distingue cada dispositivo de manera única y universal. La cuarta capa es la capa de transporte. La capa de transporte proporciona servicios a la capa de aplicación y toma servicios de la capa de red. Los datos en la capa de transporte se denominan segmentos. Es responsable de la entrega de extremo a extremo del mensaje completo. La capa de transporte también proporciona el reconocimiento de la transmisión de datos exitosa y retransmite los datos si se encuentra un error. En la capa de transporte, en el lado del remitente, la capa de transporte recibe los datos formateados de las capas superiores. Realiza la segmentación y también implementación del control de flujo y error para garantizar una transmisión de datos adecuada. También agrega el número de puerto de origen y destino en su encabezado y reenvía los datos segmentados a la capa de red. En el lado del receptor, la capa de transporte lee el número de puerto en su encabezado y reenvía los datos que ha recibido a la aplicación correspondiente. También realiza la secuencia y el reensamblaje de los datos segmentados. Funciones de capa de transporte. Seguimos con la segmentación y reensamblaje. Esa capa acepta el mensaje de la capa sección. Divide el mensaje en unidades más pequeñas. Cada uno de los segmentos producidos tiene un encabezado asociado. La capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje. Direccionamiento de punto de servicio. Para entrega del mensaje al proceso correcto, el encabezado de la capa de transporte incluye un tipo de dirección llamado dirección de punto de servicio o dirección de puerto. Por lo tanto, al especificar esta dirección, la capa de transporte se asegura de que el mensaje se entregue al proceso correcto. Servicios prestados por la capa de transporte. El servicio orientado a la conexión es un proceso trifásico que incluye establecimiento de la conexión, transferencia de datos, terminación y desconexión. En este tipo de transmisión, el dispositivo receptor envía un acuse de recibo de regreso a la fuente después de recibir un paquete o grupo de paquetes. Este tipo de transmisión es confiable y segura. Servicio sin conexión. Es un proceso de una fase e incluye transferencia de datos. En este tipo de transmisión, el receptor no acusa al recibo de un paquete. Este enfoque permite una comunicación mucho más rápida entre dispositivos. El servicio orientado a la conexión es más confiable que el servicio sin conexión. El quinta capa es la capa de sección. Esta capa es responsable del establecimiento de la conexión, el mantenimiento de las secciones, la autenticación y también garantiza la seguridad. Las funciones de la capa de sección es establecimiento de mantenimiento y finalización de la sección. La capa permite que los dos procesos establezcan, usen y finalicen una conexión. La sincronización. Esta capa permite que un proceso agregue puntos de verificación que se consideran puntos de sincronización en los datos. Estos puntos de sincronización ayudan a identificar el error para que los datos se vuelvan a sincronizar correctamente y los extremos de los mensajes no se corten prematuramente y se evite la pérdida de datos. Controlador de diálogo. La capa de sesión permite que dos sistemas inicien la comunicación entre sí
en half duplex o full duplex. La sexta capa es la capa de presentación. La capa de presentación también se llama capa de traducción. Los datos de la capa de aplicación se extraen aquí y se manipulan según el formato requerido para transmitir a través de la red. Las funciones de la capa de presentación es la traducción, que por ejemplo puede ser ASC2 o EBCDIC, y el cifrado es descifrado. El cifrado de datos traduce los datos a otra forma o código. Los datos cifrados se conocen como texto cifrado y los datos descifrados se conocen como texto sin formato. Se utiliza un valor clave para cifrar y descifrar datos. También tenemos la compresión. Reduce la cantidad de bits que deben transmitirse en la red. La séptima capa, la capa de aplicación. En la parte superior de la pila de capas del modelo de referencia OSI encontramos la capa de aplicación que implementan las aplicaciones de red. Estas aplicaciones producen los datos que deben transferirse a través de la red. Esta capa también sirve como una ventana para que los servicios de la aplicación accedan a la red y para mostrar la información recibida al usuario. Las funciones de la capa de aplicación son terminal virtual de red, acceso y gestión de transferencia de archivos FTAM, servicios de correo, directorio de servicios. Aquí podemos ver un modelo de red compuesta por 7 capas, que sería cómo mejoraríamos la red, una red compuesta de una corporación, ¿sí? Tenemos la primera capa donde se transfieren los datos de internet a la compañía y regresa. La aplicación, la transferencia, aquí podemos ver todas las diferentes capas que podemos establecer con la compañía y la forma en la que podemos asegurar la transferencia de datos. Bueno, y hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.